Como les decíamos en el primer bloque, vamos a hablar de periodismo, justamente, porque recibimos a Graciano Pascale. Él es periodista, escritor, abogado y está presentando su libro, que se presenta en el día de mañana, pero que ustedes ya lo pueden conseguir en todas las librerías, el libro Crónicas de un aprendiz, 50 años de periodismo. Mañana miércoles 14, entonces a las 19 horas, se va a estar presentando en la Alianza Francesa. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por Muy favor. contento de estar aquí con ustedes. Qué bien. Y nosotros contentos de conocer más sobre este libro. Y bueno, tenés una trayectoria muy amplia en el periodismo, la verdad que sí, justamente muchísimos años. Así que si habrá cosas para contar y si será interesante adquirir ese libro. Sí, son 50 años de periodismo, pero también son 50 años del Uruguay. Claro. Entonces, arrancamos con la llegada de los sobrevivientes de los Andes en diciembre de 1970. Yo en ese momento había entrado al diario, en 1972, perdón. Había entrado al diario Acción, que era un vespertino que se publicaba en aquella época. En ese momento lo dirigía Jorge Valle y el subdirector era Julio María Sanguinetti. Y yo era un aprendiz, Claro, como seguí un siendo a lo aprendiz. largo de todo el tiempo. Y bueno, me tocó ir al gimnasio del Estela Maris, donde llegaron los sobrevivientes de los Andes, justamente hace 50 años. Y esa es la primera nota del libro, bueno, que después repasa distintos momentos del periodismo y del país. En cada capítulo hay una introducción que de alguna manera sitúa mi trabajo en ese momento, en qué medio, Claro. y también da un pantallazo de cómo era el periodismo en esa época. ese momento. Claro, antes, durante y después de la dictadura, Claro. ¿no? O sea, hubo un corte muy grande, obviamente, ustedes se Totalmente. imaginarán, en 1973. A mí ese periodo de alguna manera coincidió con un trabajo que yo hacía para el exterior, para medios mexicanos, la revista Tiempo y el diario Excelsior. Claro, como corresponsal. Como corresponsal, Claro. así que tenía esa visión de lo que pasaba en Uruguay, pero pensando en cómo Comunicarlo hacia el lo exterior. podía interpretar o leer un lector del exterior. Claro, cómo lo veían desde afuera. Claro, o sea, me obligaba a verlo desde afuera lo que pasaba en Uruguay, o sea, no dando por sobreentendido cosas que para nosotros son en fin, de todos los Sí, días. porque hay veces que al estar justamente en el meollo de la cuestión, al estar en la diaria, uno a veces que pierde la perspectiva de cómo poder comunicar al que el que no lo sabe. Y esa actitud o ese enfoque solamente lo da el entrenamiento para lectores del exterior. Claro. A mí me tocó escribir para medios extranjeros y también en agencias de noticias. Claro. Y en las agencias de noticias también uno siempre tiene que pensar que el que está leyendo de repente no conoce nada de Uruguay, o muy poquito. Claro, Entonces, comenzar desde cero del relato. ahí también. está, desde un partido de fútbol hasta, Claro. no sé, un accidente importante o un acontecimiento político. Siempre hay que darle el antecedente porque el lector uruguayo lo puede conocer, pero Claro. el de extranjero no. Así que hay un repaso por todo ese periodo. Qué interesante. Graciano, ¿y cómo comienza este oficio en tu vida? Porque en tu cuenta de Twitter, también sos un gran usuario de Twitter, muy activo. Dice, cuando sea grande quiero ser periodista. Era lo que decía cuando era chico. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cómo fue eso en tu vida? Bueno, desde que descubrí, sobre todo, primero los diarios. El almacén, los diarios. Sí, porque mis padres tenían un almacén y entonces en esa época se envolvían los huevos y otros productos Claro. en los Se diarios. hacían los paquetitos. En los paquetes. Entonces los clientes, que eran amigos de la casa, ya llevaban los diarios viejos de la casa. Y yo sentía realmente un gran placer en leer los diarios Mirá. viejos, el objeto del diario, ¿no? La presentación. El diario como intermediario entre la realidad y uno, ¿no? O sea, las noticias como eso que impacta todos los días, desde el fútbol, que bueno, cuando uno es chico está muy claro. pendiente de eso, ¿no? Pero en general a mí me interesaba todo. Y la radio también. Claro. Tengo muy grabado, por ejemplo, cuando la muerte del Papa Juan XXIII, yo era un niño, tenía 6, 7 años, y estaba escuchando la radio y de repente me sorprendió la noticia de la muerte del Papa, ¿no? O sea, Claro. son esos acontecimientos que no sé a ustedes les habrá pasado lo mismo. Sí, cada uno tiene esos hitos, Sí, pero como a que ti quedan, claro. te atrapan y te llevan a un momento. Sí, claro, o por ejemplo, bueno, seguramente un hecho que a todos sí nos ha tocado por razones cronológicas, el atentado a la Torre Gemela, que Tal se cual, cumplió sí. aniversario. Todos sabemos ¿Dónde qué estábamos estabas? haciendo en ese Sí, momento, totalmente. ¿verdad? Y Totalmente. cómo me enteré y qué estaba haciendo. Bueno, a mí eso me pasa desde la muerte de Juan XXIII, el atentado contra Kennedy en Dallas en el 63, o sea, cada vez que había la muerte de Gestido, Claro. recuerdo perfectamente, yo estaba en primero de liceo, iba al dentista de asignaciones familiares que estaba en la calle Magallanes, y en la bajadita allí, pasando Miguelete,
escucho de la radio mi vecino, feriado, no sé cuántos, falleció el presidente Gestido, no sé qué, y dije, estaba todo cerrado. O sea, Pero ¿cómo te ha marcado eso, no? Diferentes las noticias hitos históricos, o sea, noticias históricas que han... Bueno, a todos los que estamos en los medios nos pasa, Pero ¿no? claro, y está bueno poder contarlo, porque de hecho, como hablábamos y como bien decía Juanpi, mañana estarás haciendo la presentación de tu libro, que ya está a la venta en todas las librerías, y hablamos de Crónica de un aprendiz, 50 años de periodismo. Sí, hay notas de distintos momentos de la vida del país, hay entrevistas, hay notas costumbristas. La gente se pregunta, bueno, ¿cómo hacían periodismo durante la dictadura que no se podía escribir de nada? Bueno, se hacía periodismo también, porque estaban los diarios y uno tenía que escribir y ahí la gente quería leer y enterarse de algunas cosas. Así que había de repente, en lo personal, un estilo más costumbrista, notas de color, del momento. Y son pantallazos del Montevideo y del Uruguay de aquella época. Qué bueno eso, y justamente, ¿no? Un periodista que has pasado por todos los medios, escrito, radio, televisión, con muchísima experiencia, justamente un oficio tan noble, ¿verdad? Porque es el que hace que la gente se entere esto. Y la responsabilidad que tiene también un periodista, ¿no? Es una pasión. Los que lo vivimos sabemos que es así, pero también es un oficio y una profesión. Claro. Entonces, como tal, uno tiene que ceñirse a determinadas reglas que tiene cualquier oficio, cualquier profesión. Bueno, ahora hace muchos años, por suerte, que en Uruguay estas cosas se enseñan en las universidades. Claro. Pero en la época mía, cuando yo empecé, uno lo aprendía con los mayores. Uno era un aprendiz, ¿no? Tal cual. Entonces uno aprendía de los maestros, de la gente con más experiencia y trataba de copiar. Y siempre me gustó tener algún referente en los medios, ¿verdad? Como decir, bueno, me gustaría hacer como fulano, como mengano, o entrevistar como fulano, o escribir como sultano. Y después uno va desarrollando su propio estilo, ¿no? Característica. Pero el vínculo que tenemos es siempre el mayor, el colega que está Tal antes cual. que nosotros, ¿no? Qué bien Sin eso. duda alguna, entonces, como ya lo dijimos, Crónica de un aprendiz, 50 años de periodismo, ya están todas las librerías y pueden adquirir este libro de Graciano Pascale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer que nos acompañaran.